Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a un nuevo webinar de Observatorio de Recursos Humanos. En esta ocasión vamos a hablar un poco más de futuro. Ya hemos hablado de contingencia, de reacción y ahora mismo pues se impone hablar un poco de lo que es la innovación para poder hacer frente pues a la transformación que ha supuesto para nosotros el COVID y para otras muchas transformaciones que tienen que venir. Vamos a contar y lo vamos a hacer, perdonad, lo vamos a hacer de la mano de dos expertos que nos van a complementar dos visiones muy importantes en esto y que a mí, no siendo abogada, me encantan. Una es la parte de gestión y la otra es la necesaria parte de flexibilidad que tiene que acompañarnos en la parte más jurídica. Los estáis viendo en pantalla, seguro que los conocéis, pero bueno, yo los presento. Cristina Rodríguez Agudín, ya es socia directora de Biscay, y Íñigo Sagardoy, presidente de Sagardoy Abogados. Es toda vuestra la presentación, ya sabéis que yo voy al grano, creo que ahora mismo sois vosotros los protagonistas, es la charla y eso sí, pues sabéis que a medida que vayamos hablando me podéis hacer llegar vuestras preguntas a través de la opción de preguntas o de chat y yo os las lanzaré a los ponentes al final, ¿de acuerdo? Pues muchas gracias y adelante. Pues Maite, muchísimas gracias. Un placer estar aquí con todos vosotros. Contigo, gracias por organizar este webinar y encantado de estar con Cristina Rodríguez Agudín, que, bueno, amiga, también colaboramos con The Sky en el despacho en muchísimas ocasiones, con muchísimos temas y nada, pues un placer estar aquí, esta combinación entre lo jurídico, lo legal, aunque voy a intentar no ser muy técnico, y lo más relacionado con la consultoría de recursos humanos. Bueno, nos decía Maite que diéramos una pequeña charla introductoria de unos 15-20 minutos que dediquemos un poco a hablar cada uno, Cristina, de su tema más relacionado con la organización de recursos humanos y la innovación de recursos humanos, y yo mi parte más referida a las relaciones laborales, a lo que está ocurriendo ahora y va a ocurrir derivado de la pandemia, de la crisis del coronavirus, y sobre todo dejar a las preguntas que tengáis sobre estos temas, que seguro que, casi seguro o prácticamente lo tengo claro, va a ser mucho más interesante que lo que podamos decir nosotros. Bueno, hay algunas cosas que diré que son muy conocidas por todos, son obvias, pero yo creo que sí que son importantes tener en la cabeza como reflexiones, ¿no? Como reflexiones para el debate, reflexiones para el presente, para el futuro. Yo creo que es bueno por lo menos dedicarle un tiempo a algunas cuestiones a las que me referiré. Yo creo que la situación de la crisis del coronavirus ha dejado o está dejando, y lo estamos viendo y lo están viendo los profesionales de recursos humanos a diario, una serie de tendencias y una serie de lecciones, podríamos llamarlo así, en el ámbito laboral, que, bueno, que aparte de las vivencias humanas tan tristes y dramáticas que hemos padecido todos y que nos habrá tocado a alguno de nosotros de forma muy cercana, bueno, pues son, yo creo, tendencias y vivencias que van a perdurar en el tiempo y que han venido para quedarse en las organizaciones, para quedarse en las áreas de recursos humanos y para quedarse en definitiva en las empresas. Yo creo que es una realidad que todos conocemos, que todos decimos y, bueno, pues yo creo que va a ser así. Es cierto que a lo mejor cuando pasemos de una fase más crítica como la que hemos pasado en los últimos meses a una más suave, donde el virus tenga menor impacto, pues a lo mejor puede haber algunos cambios, ¿no? de lo que estamos viendo en estos momentos o de lo que yo diré. Pero lo que estamos viendo y aprendiendo de esta crisis en el ámbito laboral, me temo que ya digo que va a quedar y perdurar en el tiempo por lo que veo en nuestra práctica profesional, lo que hablo con profesionales de recursos humanos y lo que estamos viendo también en la regulación, ¿no? que están dictando el gobierno a este respecto, ¿no? También es cierto que puede haber cambios respecto a lo que diré con posibles regulaciones futuras que a día de hoy pues a veces se anuncian o a veces pues se comentan, pero también puede haber algunos cambios relacionados con decisiones autónomas de las empresas, cambios propios de las propias organizaciones, que también Cristina se referirá, pero en líneas generales yo creo que hay, bueno, pues unas lecciones que son generalmente aceptadas o unas tendencias que son generalmente aceptadas. Yo las he englobado en 5, ¿no? Puede haber más, por supuesto, pero lo que a mí respecta más en mi ámbito de las relaciones laborales, más el ámbito jurídico-laboral, insisto, no intentando no ser muy técnico,
yo creo que hay 5 grupos de tendencias de lo que está ocurriendo y lo que va a acontecer en el futuro en nuestro ámbito de las relaciones laborales. Una primera tendencia y de la que se ha hablado mucho y también está en boca de todos, ¿no? Y también con recientes anuncios por parte del gobierno, derivado de ciertos pactos políticos, bueno, es la necesidad o no de un cambio en la normativa laboral. Hay como dos puntos de vista, por decir una forma. Un punto de vista, ya digo, anunciado en esos recientes pactos políticos y que ya estaban en el programa de gobierno de coalición del Partido Socialista y de Unidas Podemos, que es pues dar una marcha atrás en las reformas laborales, no una sola, porque desde el 2012 hemos tenido numerosas reformas del ordenamiento laboral, pero una marcha atrás de esas reformas laborales y volver a una legislación anterior que se entiende más propia pues de la ideología o de la forma de entender el mercado laboral por parte de estos partidos. Y hay otro punto de vista que también ha sido aceptado también por parte del gobierno, ha sido matizado por parte de algunos responsables del gobierno, que es, bueno, en estos momentos de una crisis de la magnitud de la que estamos atravesando, una crisis tan dramática que clarísimamente, y eso no lo duda nadie, y tristemente va a impactar en el empleo, en los trabajadores, en las empresas, porque ya simplemente por el hecho de anunciar que va a haber una caída del Producto Interior Bruto más o menos del promedio de los organismos nacionales e internacionales en torno al 10%, pues ya lógicamente eso va a impactar claramente en el empleo. Por tanto, dado esa crisis, esa situación de crisis de empleo que se nos avecina, pues sí conviene avanzar y seguir avanzando en las reformas laborales ya iniciadas a partir del 2010, porque esto viene un poco del 2010, reafirmado en el 2012, las reformas laborales hacia un concepto de mayor flexibilidad en el mercado de trabajo y en el ámbito laboral. Mi opinión, yo creo que ya los que me habéis escuchado en alguna otra ocasión, pues es sobradamente conocida. Yo creo que dada la situación de crisis, pensando por supuesto en el futuro y sobre todo pensando en el empleo, que siempre he entendido que el empleo no tiene ideología, el empleo es lo que hay, no tiene carácter ideológico, pues yo creo que tenemos que avanzar más hacia una regulación y más en estos momentos de mayor flexibilidad. Y una regulación de mayor flexibilidad que está ya presente en los decretos, en las regulaciones que están dictando por parte del gobierno, centrada sobre todo en el concepto, y esa es la primera tendencia que yo creo que se va a consolidar, en el concepto de lo que se ha denominado flexiseguridad, ¿no? Creo que es un concepto totalmente apropiado para la situación a la que estamos atravesando, ¿no? Flexiseguridad es un concepto acuñado en la Comisión Europea y está formado por 3 ejes, ¿no? Un eje primero de vamos a incidir en una normativa que dote de flexibilidad, sobre todo de flexibilidad interna, que es un concepto que todos los que estáis aquí presentes conocéis sobradamente, de flexibilidad interna para que los empresarios, las empresas, las organizaciones se puedan adaptar a la nueva realidad y sobre todo en situaciones de crisis, que es donde más funciona ese concepto de flexibilidad interna, las empresas puedan evitar despidos con otras herramientas, con otros instrumentos alternativos, como puedan ser modificación de condiciones de trabajo, como pueda ser negociación colectiva, reducciones de jornada, etcétera. Pues vamos a centrar la regulación en ese concepto de flexibilidad interna para evitar un mayor desempleo o para minimizar el desempleo. Segundo eje de la flexiseguridad, una protección social lógica y necesaria de los trabajadores, protección social que se da en dos ámbitos. Un primer ámbito en materia de desempleo, bueno, pues lógicamente con subsidios, la renta mínima, por ejemplo, también, protección de aquellas personas que están en riesgo de exclusión social o que ya lo están o que están desempleados, que tengan esa protección. Y otro segundo aspecto dentro de la protección social, que es la seguridad y salud en el trabajo, que es un aspecto muy importante de esa protección social general de los trabajadores. Y un tercer aspecto, el tercer eje por el que pivota la flexiseguridad es el eje de la formación continua. De la formación continua, de la adaptación continua de los trabajadores, empleados o desempleados, para adaptarse a las nuevas necesidades de mercado,
nuevas necesidades productivas, organizativas, etcétera. Pues yo creo que este concepto de la flexiseguridad reflejado en estos tres ejes me parece totalmente apropiados para la situación que estamos viviendo, ¿no? Y de hecho hemos tenido ejemplos ahora recientemente con los decretos. En temas de flexibilidad interna, por ejemplo, pues los decretos dictados por el gobierno, pues hemos visto cómo se ha potenciado el tema de los ERTEs, las reducciones de jornada, etcétera. En temas de protección social, bueno, pues se han creado subsidios de desempleo, ya no se necesitan contribuciones social para determinadas prestaciones de desempleo. Ahora el ejemplo que probablemente se apruebe esta semana de la renta mínima, etcétera. Y el tema de seguridad y salud en el trabajo, pues infinidad de ejemplos también, ¿no? Lógicamente, de protección de la salud de los trabajadores cuando retornen ya al trabajo. Por tanto, yo creo que esto ya es una realidad y es una realidad que muy probablemente se vaya a potenciar en el futuro, no solo derivado del coronavirus, sino porque es necesario, mirando en un marco de relaciones laborales futuro y no pasado, un marco donde se precisa de mayor adaptación, máxime si contamos con situaciones tan dramáticas como las que hemos vivido en un futuro próximo. Entonces yo creo que, bueno, pues que ese es el camino adecuado. Nunca hay soluciones mágicas, por supuesto, en materia de empleo, pero puede ser una hoja de ruta adecuada a seguir y que yo creo que vamos a seguir profundizando para solventar cuanto antes la crisis que tenemos ya y que vamos a tener en el futuro. Otra segunda tendencia o segunda lección, por llamarlo de una forma, que estamos viviendo y que esto ya digo, lo decía al principio, puede ser una obviedad, pero que es muy preciso tener en cuenta por parte de las organizaciones, yo creo que también Cristina hablará un poquito sobre ello al respecto, es la generalización del teletrabajo o el trabajo a distancia. No solo porque ha habido un decreto que sigue en vigor, y seguirá en vigor hasta agosto al menos, donde realmente se da claramente un impulso, no una obligación, pero sí un impulso, una recomendación plus, por decir una forma, hacia el teletrabajo de aquellas empresas que lógicamente puedan hacerlo, sino porque realmente pues, se ha demostrado que en España pues, hay infinidad de trabajadores ahora teletrabajando. Teníamos unas ciertas dudas, se hablaba mucho del teletrabajo en el pasado, si era, bueno, pues una opción válida, y quizá el fallo que había en el pasado y que se ha trastocado totalmente con la crisis del coronavirus es que el teletrabajo siempre se enfocaba como una forma de conciliación de la vida laboral y personal y familiar, y más que un sistema o un método de trabajo. Es decir, las medidas tanto legales como prácticas por parte de las empresas que se adoptaban en materia de teletrabajo estaban muy centradas en la conciliación, ¿no? En la conciliación de la vida personal y de la vida laboral. ¿Qué ha sucedido ahora? Pues que ese objetivo o esa prioridad de la conciliación ha pasado a un segundo plano y realmente de repente de bruces nos hemos dado cuenta que el teletrabajo ya es una forma distinta de trabajar, es un método nuevo de trabajar. Y claro, eso tiene un impacto impresionante para las organizaciones. Estamos viendo que está teniendo muchas ventajas, pues hay en muchas ocasiones mayor productividad, eficacia, se pierde entre comillas menos el tiempo, estás más centrado y también hay muchas otras desventajas. Hay muchas quejas ahora de que el teletrabajo está obligando a la gente a trabajar muchas más horas extras, a todas horas, que prácticamente no hay descanso. Es muy difícil también pues, teletrabajar en determinadas circunstancias personales, con la familia, con mala conexión, etcétera, ¿no? Pero realmente yo creo que ya hay una reflexión y se ha interiorizado por parte de las empresas que el teletrabajo ya va a ser una forma de trabajo normal, ordinaria, para la mayoría de las organizaciones empresariales. El otro día me contaban, por ejemplo, que el Banco Central Europeo, por poner un ejemplo, no contempla el retorno de los trabajadores, por lo menos de la gran mayoría de los trabajadores, hasta el verano del 2021. Y mientras tanto seguirán teletrabajando y probablemente extiendan el teletrabajo más allá del verano del 2021, cosa que llama poderosamente la atención porque realmente ya lo han adoptado como una forma, insisto, de trabajar. ¿Qué sucede en el ordenamiento español? Sin entrar en muchos tecnicismos,
que el teletrabajo tiene muchas carencias, o mejor dicho, muchas lagunas de regulación. Hay una regulación muy escasa por parte solamente del Estatuto de los Trabajadores, algo en materia de prevención de riesgos laborales, y realmente ahí no hay unos mimbres muy sólidos para que las empresas masivamente se lancen a establecer sistemas de teletrabajo. ¿Por qué? Porque cuando no hay seguridad jurídica o hay escasa regulación, pues las empresas son cautas, lógicamente, porque no saben por qué marco moverse, ¿no? Y ahí entran en juego pues, los protocolos. Hay un protocolo europeo de teletrabajo, los protocolos propios que las propias empresas están elaborando. Yo creo que ahí se precisa de una regulación más exhaustiva. Por ejemplo, crear la figura del teletrabajo parcial, es decir, parece que tú teletrabajas a tiempo completo o no teletrabajas. No hay un mix o un intermedio, un híbrido donde digas, bueno, pues voy a teletrabajar 2 o 3 días a la semana y otros 2 o 3 días estaré en el centro de trabajo. Entonces, ahí ya digo, hay todavía lagunas legales que llenar y que probablemente se llenen en breve con decisiones de tipo normativo. Tercera tendencia, y voy rápido para no robar mucho tiempo, tercera tendencia o bloque de lecciones aprendidas durante la crisis en el ámbito de las relaciones laborales. Yo creo que estamos asistiendo también a una vuelta a un viejo tema ya olvidado en el ámbito nuestro, en el ámbito de recursos humanos, de las relaciones laborales, que es el tema de la prevención de riesgos laborales y la seguridad y salud del trabajo. En el año 1995, hubo una ley muy importante de prevención de riesgos laborales y realmente ahí se creó un hito, empezó una regulación muy extensa que ha sido luego muy desarrollada por multitud de reales decretos, donde se potenció notablemente el tema de la prevención de los riesgos laborales y la protección de la seguridad y salud en el trabajo. Y ya digo, hubo un boom, ¿no?, por parte de parte de las organizaciones de tratar de este tema. Como lo ha habido recientemente, por ejemplo, en el tema de registro salarial o registro de horario, etcétera, ¿no? Pues, yo creo que ahora estamos retornando a esa prioridad organizativa. Se pone en los planes de recursos humanos el centro claramente en la prevención de riesgos laborales, en la salud, en la protección, lógicamente, de la salud de los trabajadores, con nuevas certificaciones, que ahora ya que empieza a haber certificaciones de espacios COVID-free, libres de COVID, y yo creo que ahí vamos a asistir a otro nuevo boom, que eso tiene muchas derivadas. Tiene derivadas pues, de necesidad de implementar políticas, pero también tiene derivadas probablemente de control por parte de inspecciones de trabajo de la aplicación de esas políticas. Pues yo creo que ese es un tema a tener en la agenda en los próximos meses y si no años. Cuarta tendencia, cuarta lección importantísima que esta ya venía arrastrándose del pasado, pero quizás ha acelerado con el tema del coronavirus en el ámbito de las relaciones laborales. Pues los derechos fundamentales de las personas, ¿no? Nosotros los laboralistas y los responsables de recursos humanos estábamos viendo cómo, bien por la aplicación jurisprudencial, bien por la práctica diaria de las empresas, realmente se estaba potenciando mucho la protección por parte también de las normas, ¿no?, la protección de los derechos fundamentales de la persona, del trabajador, ¿no? Claramente ahora eso va a cobrar una máxima importancia, sobre todo el derecho fundamental referido a la intimidad, el derecho fundamental referido también a las protecciones de datos, todo en relación con la salud de los trabajadores. Y yo creo que muchas de las reclamaciones, muchos de los litigios, muchas de las cuestiones que van a estar también en las agendas, en las políticas de recursos humanos, van a tener que tener como referencia y como premisa y estar atentos a esa protección de derechos fundamentales, que seguro que luego está protegida por parte de los tribunales, ¿no? Ahí hablamos pues, de lo que estamos viviendo todos, ¿no? Las pruebas de los test individuales, si son posibles o no son posibles, los controles de temperatura por parte de las organizaciones para los trabajadores antes de entrar al trabajo, o incluso para los clientes que entran al trabajo, la geolocalización, el control del trabajo a distancia, etcétera. Hay multitud de ejemplos que todos conocéis, donde todo va a girar en torno a una dicotomía que siempre ha existido en el ámbito laboral, pero que, ya digo, ahora se ha acrecentado, que es el poder de dirección del empresario, si realmente puede hacer
esos controles y el derecho fundamental del trabajador a su intimidad, a sus protecciones de datos personales, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que eso es un tema muy a tener en cuenta. Y una quinta, ya la última, ya con esto acabo, tendencia que yo creo que ya lo estamos viendo todos y creo que ya se va a quedar para el futuro, son los protocolos y las propias actuaciones de las empresas, ¿no? Yo creo que las empresas en esta crisis han dado un ejemplo lo digo así claramente y no tengo ningún temor a decirlo, un ejemplo claro de resistencia, están siendo muy resistentes, han dado un ejemplo muchas de ellas, o la gran mayoría de ellas, de solidaridad derivado de la crisis, y eso tiene unas implicaciones lógicamente, en la reputación empresarial, lógicamente en la responsabilidad social de las propias empresas. Y yo creo que se vuelve a abrir otro camino que ya se inició en el pasado y también estaba muy centrado en temas medioambientales. Creo que ahora se va a girar las tornas hacia otro tipo de temas. Se abre un camino pues, de protocolos, actuaciones empresariales que van a influir mucho en su reputación interna y externa, ¿no? Y esas actuaciones van a tener que ver pues, internamente pues, con la protección que den a sus propios trabajadores, la seguridad que les den en el trabajo, las medidas que tomen de flexibilidad, etcétera, y externamente, pues ya digo, esas actuaciones que están siendo bueno, pues muy notables de solidaridad, bueno, pues de entrega desinteresada. Lo hemos visto, por ejemplo, el ejemplo más claro es el tema de hostelería, de entrega desinteresada bueno, pues de bienes y servicios en beneficio de la sociedad y en beneficio incluso bueno, pues de la mejora de la situación de la crisis del coronavirus. Eso, lógicamente, va a impactar también ya lo era antiguamente, pero ahora con más criterio va a impactar claramente en la atracción del talento. En la atracción del talento realmente pues ganarán aquellas empresas que en este tipo de actuaciones pues hayan sobresalido en la crisis, durante la crisis y posteriormente a la crisis. Yo creo que eso va a ser un factor también diferenciador en la mayoría de las organizaciones empresariales, ¿no? Porque esto es un tema de vivencia personal que lo hemos vivido todos y que yo creo que va a tener un impacto muy notable en la atracción de talento. Y bueno, no quiero extenderme mucho más, me he extendido un poquito más de lo que tenía previsto, pero bueno, estas son más o menos las líneas, las reflexiones que quería hacer. Seguro que hay muchas más y a lo mejor me he dejado alguna, pero a vuestra disposición luego cuando si queréis alguna pregunta y ya le cedo la palabra a Cristina Rodríguez Agudín. Muchas gracias. Muchas gracias, Íñigo. Bueno, muy buenas tardes a todos. Lo primero que querría es agradecer también, como ha hecho Íñigo, al Observatorio de Amaite y a su equipo la oportunidad que nos da para reflexionar con vosotros estos minutos. Y como siempre, un placer, Íñigo, compartir contigo el panel. Yo ahora mismo ya tengo varias preguntas que hacerte. Si los asistentes no queréis hacer preguntas, yo ya tengo varias para que me he apuntado aquí, que creo que es muy interesante la reflexión que has hecho de estas tendencias, estas tendencias que nos ha traído la pandemia. Pues voy a intentar, vamos a ligar esta adaptación, estas tendencias que está comentando Íñigo, porque al final lo que nos está demostrando Íñigo es que tanto las empresas como incluso la normativa laboral se va adaptando a las circunstancias que nos estamos encontrando, ¿verdad? Y de la misma forma incluso que pues vemos como la normativa laboral o en el ámbito laboral unís dos palabras que parecen opuestas como flexibilidad y seguridad, pues de la misma forma, y esto es innovador, es algo nuevo, pues proponemos y que queremos hacer con vosotros una reflexión sobre esa implantación de esa cultura innovadora en las empresas, porque realmente estáis siendo innovadores en esta adaptación a estas nuevas circunstancias. Lo primero que quiero hacer es leeros qué es lo que cómo comenta la RAE, cuáles son las entradas de la RAE respecto al tema, al concepto de innovar, qué significa innovar. Innovar, según la RAE, nos encontramos con que es, en la primera acepción, mudar o alterar algo introduciendo novedades. Entonces, muchos de vosotros me podéis decir, pero con lo que está cayendo ahora, y además ahora vamos a tener que hablar de innovar, que por cierto, aparte de lo que está cayendo ahora, hay también algunas expresiones científicas, entre comillas, que es
problemón del demonio. Nos encontramos en una situación realmente difícil. Y claro, me podéis decir, y ahora encima con esto, además ahora a innovar, a hacer cosas nuevas. No, claro, es que precisamente porque las circunstancias son tan distintas, tan difíciles, pues hay que hacer, como dice la RAE, hay que introducir novedades en las empresas y, por supuesto, como bien dice Íñigo, generalmente va detrás que la normativa laboral pueda sustentar, pueda proteger estas actividades, ¿no? Bueno, pues lo que queremos entonces y proponiéndoos que seamos innovadores, la pregunta es, ¿pero eso qué significa? O sea, ¿cómo se aterriza? Porque eso de las empresas innovadoras queda siempre como muy glamuroso, muy etéreo, pero lo que queremos hoy es aterrizar ese concepto y reflexionar sobre qué significa de verdad ser innovador. O sea, cuáles son los comportamientos en las empresas que favorecen la innovación y cuáles son las políticas de personas, y en este caso estamos con profesionales expertos en personas, pues cuáles son aquellas políticas que también favorecen realmente la innovación. Con lo cual quiero hacer con vosotros dos reflexiones, una reflexión con una perspectiva más individual, y es qué comportamientos podemos asociar a la innovación, y por otra parte cuáles son las políticas de personas que también favorecen o que son caldo de cultivo para la innovación. Bien, pues con esta perspectiva individual lo que voy a hacer es, me voy a basar en un artículo que se escribió en el año 2009, que se llama El ADN innovador, y se publicó en el Harvard Business Review. En este artículo lo que hacen los autores, son 3 autores, que lo que hacen es preguntar a más de 3.000 ejecutivos y directores y más de 500 profesionales cuáles son las características que se asocian, o los comportamientos que se asocian a 25 empresarios innovadores reconocidos, ¿no? Pues aquí tenemos a Bill Gates, a Steve Jobs, bueno, todos estos que estamos todos diciendo, sí, estos sí son innovadores. Bueno, pues entonces dijeron, oye, ¿y qué les pasa a estas personas para ser innovadoras? ¿Qué es lo que hacen? Bueno, pues con todos los resultados que recogieron de estas encuestas, para explicar cómo funciona una persona innovadora, pues utilizaban la metáfora del ADN. Y de la misma forma que sabéis que el ADN es una doble hélice en espiral con 4 componentes, pues identificaron 4 comportamientos que se asocian a los líderes y a los directivos innovadores. ¿Cuáles son esos comportamientos? Bueno, el primer comportamiento es el cuestionamiento. Según este estudio, lo que se vio es que todas estas personas realmente son personas que tienen que saben hacer muy bien, tienen el arte de preguntar, ¿no? O también se puede ver de otra manera, una manera un poquito más negativa, y es el de abogado del diablo. Se preguntan, se cuestionan las cosas, el por qué, el para qué, y qué pasa si no se hace, qué pasa si se hace. No dan las cosas por entendidas y por supuestas. Luego, por otra parte, también tienen otro comportamiento que se asocia, que es el de observación, pero la observación de manera intencional y cuidadosa, no solamente en su entorno profesional, sino también en su entorno personal. Esta es la segunda. La tercera, bueno, pues nos encontramos también que a estas personas les gusta experimentar, son personas que les gusta probar cosas y ver qué es lo que pasa, cuál es la reacción a ese probar, esos experimentos, esos ensayos. Y por último, el networking. Pero no un networking amplio de perfiles iguales, similares o parecidísimos al nuestro, que opinamos lo mismo y que venimos del mismo sitio y de la misma escuela. No, es justo al revés. Es decir, son personas que les gusta ampliar su red de contactos y que buscan redes de contacto radicalmente diferentes a ellos, con perfiles muy diferentes, porque eso es lo que les da el enriquecimiento personal y profesional. Bueno, pues estos cuatro componentes, como los 4 componentes de la molécula de ADN, se enrollan en una espiral que es el eje vertebral del ADN innovador, según estos autores, que es la asociación, es decir, y es la capacidad de conectar de forma exitosa cuestiones, ideas o problemas que van aparentemente de áreas no relacionadas. Y entonces conecta estas 4 actividades, se nutre de ellas y les da lógica. Bueno, pues ya hemos visto que esto de ser innovador no es algo etéreo, sino que hemos visto ya, yo sé que he ido
transmitir o compartir con vosotros cuáles son esos comportamientos individuales asociados a la innovación. Y entonces, para hablaros de las políticas que se asocian en las empresas innovadoras o políticas que tienen que fomentan la innovación, pues para eso me voy a basar en otro artículo, este ya más reciente, está escrito en el año 2019, en el año pasado, que se llama La dura realidad, y está escrito por el profesor Pisano. Y en este artículo, también publicado, por cierto, en Harvard Business Review, lo que comenta Pisano es que, aunque es cierto que las empresas innovadoras tienen una imagen muy glamurosa, es decir, está como muy divertido, ¿no? Te parece que tienen futbolines y ping-pong y los puffs estos de colorines y la gente no se sienta en mesas y sillas, se sientan todos en sofás, hay una cosa así, la más de moderna. Pues lo que dice Pisano es que, aunque eso es cierto, esto es como la doble cara de una moneda. Hay una cosa que él llama el lado oscuro. Entonces, lo que os propongo, lo que quiero reflexionar con vosotros es cuál es el lado oscuro, que es fundamental en estas empresas innovadoras, que realmente fomentan la cultura innovadora. Bueno, en todas las empresas innovadoras o que se reconocen como innovadoras, existe lo que se llama la tolerancia al fallo. El fallo se tolera porque se aprende de él. Entonces Pisano dice, sí, eso es muy cierto, pero a la vez existe una absoluta intolerancia a la incompetencia. Es decir, existen unos estándares de rendimiento altísimos y si no, las habilidades técnicas mediocres, el pensamiento disperso, los malos hábitos, eso no se admite. Cuando digo no se admite, es que no se admite, es decir, se castiga y se expulsa. Otra cuestión, el tema de los ensayos. Aquí, bueno, en estas empresas se experimenta, se ensaya, si no es una cosa es otra, estamos todo el rato experimentando, cuidado. En estas empresas efectivamente se experimenta, pero con una disciplina rigurosa de metodología científico-experimental a muerte. ¿Y esto qué significa? Pues esto significa que se seleccionan de forma muy rigurosa los experimentos que se hacen, por qué algunos sí y por qué otros no. Se cuestionan las hipótesis, no se validan las hipótesis, se cuestionan, es decir, se falsean. Como sabéis, es lo fundamental en este tipo de metodología. Y también existe un establecimiento de criterios clarísimos por los cuales, ¿por qué se va a subir? O sea, ¿por qué se va a mantener ese ensayo? ¿Por qué se va a rechazar ese ensayo? ¿O cómo se va a modificar el ensayo? Bueno, esta es la segunda. La tercera, pues la franqueza total. En estas empresas innovadoras existe la posibilidad de la crítica, de expresar lo que consideras que se está haciendo bien, que no se está haciendo bien y que se tiene que mejorar. Y esto es el lado oscuro, y es un lado oscuro porque esto puede ser medianamente fácil a lo mejor en los pares o a lo mejor para el equipo, pero no, lo que dicen en estas empresas es que la franqueza tiene que ir hacia todas las direcciones y que todas las personas se tienen que encontrar a gusto, confortables y seguras para poder decir lo que realmente consideren que pueden mejorar las cosas. Y ese es el caldo de cultivo más importante, uno de los más importantes de la innovación. Más cuestiones. En general, en las empresas innovadoras se trabaja por equipos. Y esto no significa que se diluyan las responsabilidades, todo lo contrario, es decir, se asume que se refuerza la responsabilidad individual. Una cosa es que se trabaje en equipo y otra cosa muy distinta, y no lo es que no se asuma esa responsabilidad individual, que aquí se refuerza. Y por último, en cuanto a políticas de empresas innovadoras, nos encontramos con que generalmente son estructuras planas de 1 o 2 niveles, no más. No hay jefes, no hay jefes, o hay muy pocos jefes. Bueno, pues bueno, sí, hay muy pocos jefes, pero lo que se refuerza absoluto es el liderazgo. Existe la necesidad en este tipo de compañías de un liderazgo muy fuerte, que sea más potente y más competente porque debe impulsar y mantener esa cultura de innovación. Existirán pocos jefes, pero tiene que existir un liderazgo muy fuerte. Bueno, ya hemos visto parte individual, hay comportamientos concretos asociados a la innovación y parte colectiva, y hay políticas de personas que pueden y podemos favorecer, se puede favorecer la innovación, porque aquí en esta exposición, en esta reflexión, no os vamos a decir cómo innovar, porque cada empresa va a decidir cómo innovar y qué hacer nuevo
como dice la RAE. Lo que aquí os vamos a decir es qué cuestiones creemos que hay que tocar para que realmente podamos adaptarnos de forma flexible a estas circunstancias actuales que van cambiando tan rápido. Y me podéis decir, bueno, Cristina, vale, ¿y ahora qué hacemos? Somos de recursos humanos, ¿cuáles son las áreas que podemos empezar o que podemos tocar o que tocamos para poder reforzar esta innovación? Y bueno, os proponemos cuestiones que seguro que ya estáis tocando, es decir, aquí no vamos a descubrir la panacea, pero sí es cierto que esto es algo que hay que tocar ya, que seguramente, como digo, ya estáis en ello o si no tenéis que empezar ahora mismo. ¿En qué tres grandes áreas respecto a la responsabilidad de recursos humanos pensamos que podéis empezar a trabajar? Bueno, por supuesto con el tema del diseño organizativo. Ahora mismo necesitamos estructuras, organizaciones muy sencillas, muy flexibles. Primero para reducir costes, y esto está claro, pero además también porque viene la reactivación. Y eso significa que tenemos que tener organizaciones flexibles que nos permitan de forma flexible ir incorporando esos profesionales poco a poco y de manera óptima. Bien, pues para ello, primero el rediseño organizativo funcional, es decir, cuáles son las funciones críticas de la organización, cómo se organizan y cómo entre ellas se conectan, y a partir de ahí también, a partir de recursos humanos, toda la parte de la estructura de puestos. ¿Qué hay que tocar? Reducción de niveles, simplificar los niveles, hay que ver realmente qué es lo que aporta valor y sobre todo ahora también en esa incorporación, qué es lo que aporta valor y qué necesidad tenemos, cuál es la estrategia que nos da esos niveles críticos de la organización. También, por otra parte, aclarar responsabilidades. Las responsabilidades hay que simplificarlas y hay que agruparlas en torno a objetivos o proyectos, también para poder intercambiarlas. ¿De acuerdo? Y luego también, por otra parte, está el tema retributivo, es decir, toda la parte, las empresas que tengáis variable, bueno, pues asociar los variables a esta situación que estamos viendo, por ejemplo, en esto de los variables, que ahora mismo se están asociando los variables en general ya a medio largo plazo. Se están volviendo las stock options, etcétera, pero no solamente estamos hablando de variable, también estamos hablando de salario fijo y en este sentido también estamos viendo reducción de salario fijo y eso lo estamos viendo y hay que tocar clarísimamente. Esto por una línea, diseño organizativo. Otro tema, los comportamientos. Ya hemos visto que hay comportamientos asociados a estas situaciones y asociados a entornos flexibles que se adapten e innovadores. Con modelo de competencias o sin modelo de competencias o con un buen modelo de competencias que no hemos usado nunca o uno que usamos mucho, aquí la pregunta que hay que hacerse es, oye, ¿y cuál han sido hasta ahora los comportamientos que hemos reforzado y hemos premiado en nuestras compañías? ¿Y cuáles eran los que hemos castigado? Y os pongo un ejemplo, en esto del teletrabajo, el trabajo en remoto que hablaba Íñigo y que si me deja voy a volver ahora cuando hagamos las reflexiones conjuntas y las preguntas. ¿Ha ido bien el teletrabajo? ¿Nuestros mandos tienen los comportamientos adecuados para gestionar a la gente en remoto o no? Y si no, es por qué. Aparte, por supuesto, de todos los temas tecnológicos. Esto es un punto que nos puede dar la pauta de hacia dónde tenemos que ir. Por lo tanto, analicemos los comportamientos que han funcionado en la crisis con los comportamientos que queremos reforzar. Esto hay que asociarlos directamente a las funciones de recursos humanos. Hablo de formación, selección y desarrollo y, sobre todo, con dos colectivos fundamentales. La dirección, porque es el modelo que todo el mundo va a seguir, y los mandos, porque es la correa de distribución. Más cuestiones. Analizar el desempeño de las personas en esta situación de crisis y actuar en consecuencia. Que todo el mundo vea que las personas que con todos los problemas que han tenido alrededor lo han dado y han querido aportar y demás, que sean premiadas y las que no sean premiadas o incluso, entre comillas, castigadas. Y por otra parte también analizar el comportamiento de toda la cadena de valor, de nuestros proveedores, de nuestros clientes, que hay algunos a lo mejor que han querido ir muy solos y la cuestión ahora es todo lo contrario a ir solos a lo suelto de proveedores. Esto en cuanto a comportamientos. Y voy a hacer un punto más y ya termino, de verdad que también me ha pasado como a Íñigo que al final es que nos liamos. Bien, el último punto, negociación. Bueno, ahora es capital ir de la mano con todos los colectivos que nos rodean.
con todos los colectivos de esa cadena de valor, de los stakeholders. ¿Y cuáles son los nuevos colectivos con los que más trabaja recursos humanos? Pues la RLT. ¿Y qué podemos hacer? Bueno, pues esto, si innovar, como dice la RAE, es introducir novedades, pues ¿por qué no introducir novedades? ¿Por qué no darle una nueva forma? Hablamos de comunicación, que comunicar, cuándo comunicar, todas estas cosas que estoy diciendo para recursos humanos, hay veces, muchas veces que oigo para gente que no es de este área, esto son cosas de sentido común, ¿no? O sea, bueno, por supuesto que sí, sentido común es fenomenal, pero esto tiene ciencia. Y esto, por supuesto, todos vosotros que trabajéis en este área sabéis que esto, lo que estamos diciendo, todas estas cosas, son realmente necesaria el conocimiento y la experiencia previa. Entonces, en esto de la comunicación, por ejemplo, con los trabajadores, con la RLT, etcétera, tiene mucha ciencia el saber cuándo, cómo y qué comunico. ¿De acuerdo? Más cosas también, pues ahora evitar convertir la negociación del RLT con un proceso de compra-venta, esto del mercado de Arabia, decía, ¿no? Mercado, sí, no sé cómo decía, que yo te doy, pero tú me das. Fijaros que, por ejemplo, o sea, el teletrabajo, el trabajo en remoto, que me gusta más llamarlo trabajo en remoto, pues era parte, como ha dicho Íñigo, de, mira, te lo doy, porque pues, te doy cuarto y mitad de trabajo en remoto y 3/4 de flexibilidad. Y era como una dádiva, ¿no?, que daba la empresa. Esto ya no es así, esto hay que cambiarlo. Hay que de alguna forma tenemos que ver el objetivo común juntamente y llevar todas las actuaciones para que realmente el objetivo, llegar al objetivo común, todos, que al final es el mismo. Y además también tener en cuenta, aparte de con la representación legal de los trabajadores, también con las administraciones públicas. Esto es un tema que no solamente tenéis que ver las personas de recursos humanos, también de otras áreas, pero que vosotros también tenéis que intentar innovar, o sea, hacer cosas nuevas respecto a esta situación nueva. Y yo también lo dejo aquí. Maite, no sé si Sí, la tengo. sí, estoy aquí. Muy bien. Estoy aquí. Pues muchísimas gracias. Estamos, Íñigo y yo, esperando si nos comentáis Sí, preguntas, pues reflexiones. Yo ya os digo que como no tengáis, yo tengo mucho. Creo que sí que va a decir. sí, bueno, voy con la primera. Para Íñigo. Dice, hablaste de 4 tendencias principales. ¿Podrías repetir las áreas? Hay una persona en concreto que a lo mejor se ha conectado un poquito más tarde. Vale, pues la primera sería un poco, encantado, la primera sería un poco la tendencia que también apuntaba Cristina de la flexiseguridad, es decir, de una normativa que se va a dictar o debería dictarse combinando esa flexibilidad y la seguridad de los trabajadores. La segunda sería la generalización del trabajo a distancia, del teletrabajo, como una nueva forma de trabajar más que como un instrumento de conciliación, como sucedía anteriormente. La tercera sería la vuelta al epicentro en los planes de recursos humanos de todas las temáticas, por llamarlo de una forma, de la prevención de riesgos laborales, todo lo que tenga que ver con los riesgos laborales. La cuarta sería también la protección máxima, que va a ser una tendencia y que sobre todo se va a ver en los litigios, ¿no?, y en las demandas que se pongan, de los derechos fundamentales del trabajador, sobre todo los derivados de la intimidad, los derivados de la protección de datos, referidos a la salud, pues todo lo que los test que están haciendo las empresas, las medidas, los controles, etcétera. Y la quinta tiene que ver un poco más con, bueno, pues con la reputación empresarial, ¿no? Vuelve a, ya estaba, ¿no?, encima de la mesa. Yo cuando hablaba de estas tendencias, yo he dicho al principio que se estaban acelerando, ¿no? Vuelve encima de la mesa toda la cuestión de reputación empresarial, que quizás estaba más centrada en temas, pues, de protección del medio ambiente, y bueno, yo creo que va a hacer un giro hacia actuaciones empresariales solidarias con las personas más necesitadas y también de carácter interno, es decir, con la protección de la salud de sus propios trabajadores. Era un poco el resumen de las 5. Perfecto. Nos preguntan también cuál es la diferencia entre teletrabajo y trabajo en remoto, porque Carlos dice, sé que son diferentes, pero no alcanzo a ver los matices. No sé si Cristina quieres decir algo. Legalmente no hay una diferencia, pero bueno, Cristina. Yo legalmente no sé, para mí son sinónimos, pero tristes sinónimos.
En el momento cuando lleguemos, yo creo que el teletrabajo, llamado teletrabajo, se implantará realmente en este país cuando dejemos de llamarlo teletrabajo, porque será trabajo. Y la Mm. pregunta será dónde, pero yo estoy trabajando. Es decir, si pongo ese trabajo en remoto, ese teletrabajo, ya estoy diciendo, ya le estoy poniendo un adjetivo a trabajar por el lugar donde lo estás haciendo. Para mí, a mi modo de ver, es trabajar, que puede ser trabajar en el despacho, trabajar en la oficina, trabajar en tu casa, trabajar en yo que sé dónde. Si tienes unos objetivos claros y tienes que hacer las cosas, las haces independientemente de dónde, que la cuestión es con la relación, por supuesto, con los demás compañeros y jefes y demás. Legalmente ahí ya no sé, Íñigo. No, no hay ninguna distinción. Legalmente el término que se utiliza es trabajo a distancia, que es otro tercer término, pero vamos, es básicamente lo mismo, ¿no? Bueno, ya lo decíamos, ¿no? Que tendrá sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Pero yo coincido con Cristina que será trabajo de igual forma, ¿no? Eh, es una nueva forma de trabajar mucho más generalizada, claramente, vamos. Has hablado también, Íñigo, de protocolos y planes de contingencia. Ahora mismo, en esta situación en la que estamos, ¿dónde están poniendo las empresas más el foco para rehacer esos planes que estaba visto no servían para mucho? Bueno, pues yo lo que estamos viendo en la práctica diaria es en tres áreas fundamentales, ¿no? Bueno, un área básica que es lógicamente el retorno al trabajo, el retorno a la oficina progresivo y cómo se va a hacer ese retorno. Entonces ahí empieza a haber por parte de muchas empresas pues muchos protocolos de actuación de cómo retornar al trabajo con seguridad y protegiendo la salud de los trabajadores. La posibilidad o no de hacer los test, la posibilidad o no de hacer control de temperatura en la entrada, bueno, pues todo está, incluso propios y forales médicos, etcétera. Yo creo que hay todo un capítulo, ¿no? de protocolos en ese área, ¿no? Un segundo punto es bueno, pues aquellos que se siguen manteniendo teletrabajando de alguna forma, pues también la flexibilidad, los protocolos de actuación y la flexibilidad que las empresas quieran dotar a ese trabajo remoto, distancia, teletrabajo, ¿no? Entonces, claro, primero hay una premisa primera que se están planteando las empresas, es obligatorio hacer retornar a los trabajadores a la oficina o es voluntario, cómo lo hacemos, necesitamos un acuerdo, necesitamos informar a los trabajadores. Bueno, hay un tema ilegal que no es fácil de resolver, pero pasada esa premisa, que bueno, lo digo de forma muy rápida, que nosotros siempre hemos entendido que no hay una obligación, ¿no? por parte de los trabajadores de retornar a la oficina, sino que tendrá que haber causa justificada para que el trabajador deba retornar, dada como está ahora la regulación, ¿no? legal, hasta agosto al menos de este año. Pues pasada esa premisa, la segunda es decir, bueno, pues todas esas personas, aparte de todas las cuestiones que a mí me parecían muy interesantes, que decía Cristina, de cómo se ha gestionado, cómo se está gestionando ese teletrabajo, pues tiene que haber protocolos de actuación, de control horario, de control de trabajo, de productividad, de eficacia de las reuniones, etcétera, ¿no? Que yo creo que es importante. Y bueno, y un tercer grupo de actuaciones por parte de las empresas tienen que ver con estrategias de futuro, ¿no? Estrategias de futuro tristemente laborales, bueno, pues que se va a adoptar. Se va a seguir con el ERTE, se va a pasar a otro tipo de ERTE, ampliar el ERTE, ERE, etcétera, o no hacemos nada. Estrategias de gestión de recursos humanos, que bueno, que yo creo que ahí hay un campo y que está iniciándose un poquito ahora, ¿no? Solo quizá los tres puntos que nosotros estamos viendo. Estupendo. Retomando lo que dices, hay otra pregunta que es para Cristina y habla de ahora mismo dónde ves que se están centrando los esfuerzos de, si es que hay, esfuerzos de innovación por parte de las empresas. Y yo añadiría, por ejemplo, para mí uno de los procesos clave es compensación y beneficios. La gente, por ejemplo, está en casa y ya se está empezando a hablar y en algún otro webinar nos han expuesto que, oye, ¿qué pasa si el empleado nos pide que asumamos el coste de la DSL? Del teléfono, del agua, de las cosas que no tenía que movilizar estando en la oficina y que ahora sí. Todo el tema de objetivos. Ahora mismo se abre un campo no solo de contener, sino de pensar en un futuro cómo se pueden hacer de manera diferente. Cristina.
¿Cómo lo ves? No se te oye, Cristina. Ahora sí. Ahora sí. Esta mañana he leído un artículo, una publicación sobre Suiza. El gobierno suizo está haciendo una estimación de cuánto van a tener que pagar las empresas a los trabajadores por haber hecho teletrabajo de alquiler de piso. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? No está mal, ¿no? Los suizos siempre son muy raros, también hay que decirlo, pero La cultura. sí, no, pero que va un poco en la línea de lo que me estás comentando de la DSL, ¿no? ¿Que dónde se va a innovar más? Yo creo que se está innovando en todo, porque la situación es nueva en muchas cosas, quiero decir, en prácticamente todo. Lo que pasa es que las herramientas que tenemos se van modificando y se van incluso intentando adaptar. Por supuesto que en compensación y beneficios hay que innovar, hay que hacer cosas nuevas, porque la situación de las personas es nueva y es lo que estábamos comentando, es uno de los puntos críticos. Y los comportamientos que nos estaban sirviendo en un modelo anterior, algunos no nos están sirviendo en este modelo nuevo. Y por eso, yo creo que por eso tanta preocupación y tanta ocupación con el tema del teletrabajo, porque el trabajo a distancia o en remoto lo que está es aflorando una serie de comportamientos o habilidades que presencialmente no se notaban tanto, Yo creo que eran un poco ya caducas, entre comillas, pero nos venían a todos más o menos bien y seguíamos tirando. Yo creo que esta situación ha sido una situación disruptiva en ese sentido, que ha aflorado determinadas cuestiones que las estábamos dejando pasar, pero que ya podíamos haber adoptado, a lo mejor mecanismos novedosos, nuevos, diferentes, no lo hemos hecho, nos hemos dejado llevar por la inercia y ahora de repente nos encontramos con esa situación. En todos los aspectos de personas, y los recursos humanos son los aspectos y políticas de personas, hay que hacer cosas nuevas porque la situación de las personas con respecto a la organización y a su trabajo está siendo diferente. Lo cual eso, compensación y beneficios, pero la formación también. ¿Y cómo se está haciendo la selección ahora? Desarrollo. Es decir, hay que tocarlas, sí, todas. Pregunta también interesante, ¿hasta qué punto debemos ser flexibles con aquellos trabajadores que no quieren volver a la oficina si se empieza con la desescalada en julio? Cuando además la recomendación del Ministerio es que si puedes te mantengas trabajando en casa. Se la dejo a Íñigo, por supuesto. Bueno, yo también puedo añadir algo, pero desde el punto de vista más de política de recursos humanos. Pero vamos, efectivamente, ahí no hay una obligación y, por tanto, salvo que haya una causa justificada por parte de la empresa muy razonable de la necesidad del retorno físico al lugar de trabajo, a la oficina, pues en principio se primaría el teletrabajo en aquellas empresas donde se pueda hacer el teletrabajo. Hay otras de actividades productivas que, por supuesto, no se puede hacer, ¿no? Entonces, bueno, y también el trabajador le ampararía un derecho de decir, bueno, no vuelvo porque no hay una necesidad objetiva, justificada y demostrada de que yo tenga que volver a la oficina y encima voy a poner en riesgo mi salud, ¿no? Entonces, por lo menos así está la regulación y así va a quedarse hasta agosto si no hay posibles prórrogas de ese tema, ¿no? Y a mí me consta que las empresas están haciendo eso, ¿no? Están pidiendo retornos, las que lo hacen, porque hay otras muchas que incluso ya no, hasta septiembre no se lo han planteado. Están pidiendo retornos paulatinos, también con pruebas de test previas, bueno, pues para que la persona que vaya pues no contagie y tampoco se ha contagiado, ¿no? Y bueno, pues ese es un poco cómo se está desarrollando, ¿no? También va a depender de cada empresa y de cada sector, ¿no? Nos piden también una reflexión por tu parte, Íñigo, respecto a la descentralización del centro de trabajo. Dice, hay empresas que para determinadas posiciones podremos contratar personas pues en Japón, en México, en Gran Bretaña, en cualquier parte del mundo, y le gustaría saber un poco una reflexión tuya en relación al concepto de centro de trabajo y regulación laboral del centro de trabajo. Está muy bien visto. Eso efectivamente puede ser una tendencia que puede ocurrir, de decir, bueno, ya que teletrabajamos, tenemos trabajo a distancia, podemos contar con trabajadores nacionales en nuestro territorio nacional o con otros trabajadores extranjeros, con otras habilidades que a lo mejor
no encontramos aquí o que son necesarias por determinadas circunstancias, ¿no? Y bueno, ahí al final juegan las mismas reglas que la presencia, que el contrato de trabajo, que la relación laboral en el propio centro de trabajo. Al final hay unas reglas ahí internacionales donde se establece la elección de la ley aplicable al contrato de trabajo, que tiene que tener una cierta conexión con o bien con la empresa o bien con el trabajador. Es decir, yo no puedo contratar a un trabajador, como le ponía el ejemplo, japonés, aplicando la ley americana si soy una empresa española, ¿no? Una ley laboral americana, ¿no? Entonces tiene que ser una cierta conexión, pero hay una elección por parte de las empresas respetando unos mínimos derechos que están en la regulación española, ¿no? Entonces yo creo que eso juega las mismas reglas que jugaban anteriormente con un contrato de trabajo normal de un expatriado, por ejemplo, que venía aquí a trabajar a España y venía desplazado, por ejemplo, de la empresa matriz, etcétera, ¿no? No veo ahí gran diferencia, pero puede ser un hecho que efectivamente está bien visto porque puede consolidarse en el futuro. Gracias. Para Cristina, la penúltima y luego ya vamos a la última, que esta yo creo que le va a gustar mucho a Íñigo, además. Cristina, pregunta una persona, ¿se puede pensar el teletrabajo incluso para servicios esenciales? Yo adelantaría que, por ejemplo, los bancos, que son un servicio esencial, han mantenido muy buena parte de sus plantillas en teletrabajo, empresas de seguros y todas estas sí que lo han hecho, pero ¿tú conoces más allá de esto algún caso que le puedes decir a esta persona? Yo personalmente creo que es que una cosa creo que es diferente a la otra. Es decir, una cosa es servicio esencial y otra cosa es trabajar en remoto. Lo que tiene que hacer, Lo y que eso es lo que perdona, digo. Cristina, es que lo que nos pregunta en concreto, porque me acaba de pasar una aclaración, dice, me refiero a la obligación de primar el teletrabajo sobre la vuelta al centro de trabajo. Entonces, ¿cómo terminé la pregunta? Perdona, porque yo entonces me he perdido. Que si en el caso de servicios esenciales Sí. se debe primar la elección del empleado para quedarse en casa por encima de volver al centro de trabajo. A lo mejor ahí también nos puede ayudar Íñigo. Íñigo, sí. Yo creo que sí. En cualquier caso, yo creo eso que no es que es diferente. Es decir, una cosa es que sea esencial y por lo tanto se tiene que prestar ese servicio. Y otra cuestión es cómo se debe prestar ese servicio. ¿Dónde? Perdón, ¿dónde? 100% de acuerdo, efectivamente. No es tanto la actividad, sino la forma del trabajo, efectivamente. Y en principio se prima, ¿no, Íñigo? Yo creo que se prima el teletrabajo. O sea, hasta, como dice Íñigo, hasta agosto se prima el teletrabajo. Las actividades que se puedan realizar, se prima el teletrabajo, efectivamente. Me quedaba una para Cristina antes de pasar a la última, y es que una persona nos pregunta cuál es el segundo comportamiento de los líderes, necesario de los líderes más innovadores o generadores de esa cultura, y yo añadiría cuál es el más difícil de adquirir por su parte. Porque claro, o les damos la vuelta al calcetín a muchos líderes o va a ser complicado, ¿no? Que sean tan súper... Sí. ¿Cuál es el segundo? El segundo, sí. El primero era cuestionamiento, ¿vale? Y el segundo era observación. Son personas que observan y observan de forma consciente, ¿de acuerdo? Tanto en el entorno laboral como en el entorno personal. Yo querría matizar un poco esa pregunta que me has hecho. ¿Cuál es el más difícil? Yo creo que más difícil, lo que es difícil es encontrar una persona que tenga todos estos comportamientos. ¿Por qué? Porque hay comportamientos que son casi opuestos. Una persona que es observadora, por ejemplo, ya que me estaba preguntando por la observación, es muy difícil que sea una persona experimentadora, porque en general las personas observadoras son más pasivas y las personas experimentadoras son más activas. Y agradezco mucho esta pregunta porque hago un matiz que no lo he hecho y tenía que haberlo hecho. Como es tan difícil encontrar perfiles que reúnan todos estos comportamientos, es muy difícil, es decir, son personas, son personajes. Son personas que tienen un éxito en general porque tienen unos perfiles muy completos. Va a ser la diversidad en nuestras plantillas las que nos van a dar todos estos comportamientos juntos. Porque tendremos que tener personas observadoras, personas experimentadoras, personas cuestionadoras. Es muy difícil encontrar una persona con todo. Entonces, ¿qué es lo más difícil? Encontrarlo todo junto, para empezar. Y luego ya, pues, intentar buscar esos perfiles que ya son diferentes. Eso es lo que se dice aprovechar la inteligencia colectiva en las organizaciones. Eso es. Muy bien, pues vamos ya con la última, Íñigo.
Lucila nos pregunta, ¿qué piensas de la reforma íntegra, de la reforma íntegra de la reforma laboral? Porque esto va en contra de cualquier propósito de innovación que podamos hacer. ¿Europa nos dejará llevarla a cabo? Bueno, Lucila, sí, Lucila sé quién es y la verdad es que siempre da en el punto clave, ¿no? En estos temas y sabe mucho ella de estas cuestiones. Bueno, al final yo creo que, por resumirlo, ¿no? Por no robar mucho más tiempo, ya son las 5, yo creo que hay que mirar hacia el futuro, no hacia el pasado. Creo que lo he escrito en alguna ocasión y hace muy poco, no creo que sea ni el momento ni la forma, ¿no? de hacerlo. Sino pienso que mirando hacia el futuro y en una crisis, en mitad de una crisis como la que tenemos, donde ya digo, se va a crear un desempleo masivo, lo que hay que precisamente propiciar es la flexibilidad para crear empleo, y más ahora que nunca, ¿no? Y sobre todo evitar destrucción de empleo, ¿no? Entonces, no veo que sea el momento, ni veo que sea la forma, porque yo creo que la forma debería ser un gran pacto de empleo, que yo no lo veo tan difícil entre los agentes sociales, no pactos parciales, sino un gran pacto de empleo de los agentes sociales, decir, oye, tenemos un problema, tanto los trabajadores como las propias empresas, hay que unir fuerzas, hacer algo constructivo y ver realmente qué políticas han funcionado y que realmente han dado resultado. Y la reforma laboral del 2012, las reformas hay que medirlas por los hechos y los resultados. Si ha dado resultado, ha creado empleo, pues eso es positivo. ¿Que hay que corregir algunas cosas? Por supuesto que habrá que corregir algunas cosas. ¿Que hay que ir más hacia la estabilidad del empleo? Por supuesto, pues hay que ir en ese programa de pacto de empleo, pues habrá que matizar algunas cuestiones, pero siempre mirando hacia el futuro y no creo que sea el momento ahora de mirar hacia detrás, ¿no? Pues totalmente de acuerdo. De hecho, en las conversaciones que estamos teniendo con responsables de recursos humanos, lo que nos trasladan es que ha habido un muy bienvenido alineamiento entre la empresa, los trabajadores y los sindicatos para afrontar esto que se nos ha venido a lo bruto. Y sería un poco, exactamente, sería poco inteligente no aprovechar eso que se ha conseguido para prorrogar y conseguir sacar algo, pues bueno, bueno en la línea que estamos comentando, más seguro para los empleados, también más seguro para los empleadores y más flexible para todos, más innovador en determinadas cuentas. Muchísimas gracias a todos por seguirnos, a vosotros por una magnífica exposición. Os voy a decir lo que nos dice una persona, porque esto lo leo literal. Enhorabuena a las dos ponentes, una mezcla muy necesaria, el pilar legal y el pilar del capital humano. Enhorabuena. Ya sabéis que yo soy una defensora de esta unión, que a veces no es la que más se reclama, pero yo aquí sigo dando martillo pilón y lo conseguiremos. Muchísimas gracias a los dos y a todos por conectaros. Cuidaros mucho. Muchas gracias a todos. Hasta otro día. Chao.